Hemos venido a alabar al Señor, a cantarle, a adorarle con las alabanzas, con nuestras posesiones, nuestro dinero y también ser nutridos con la palabra. Así que le vamos a dar lectura Efesios 6, del 10 al 20. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hoy aquí porque queremos ser nutridos con tu palabra. Queremos ser fortalecidos, Señor, con tu palabra. Señor, prepara nuestros sentidos espirituales para poder escuchar tu palabra y llevarla por obra, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú hoy quieres hablarnos. Que podamos estar dispuestos, Señor, a escucharte. Señor, rechazamos en nuestra mente toda preocupación, todo aquello, Señor, que esté estorbando para que podamos, Señor, concentrarnos. Señor, tú nos enseñaste a orar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor, en esta mañana, y que podamos ser nutridos por tu palabra, que la palabra quede en nuestra mente, Señor, y pueda producir frutos, Señor. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una porción muy conocida. Yo me la sé de memoria desde los 15 años. Tengo 51, saquen la cuenta, muchos años que viene a mi mente esta palabra. No voy a enfocarme uno por uno a esta armadura, porque mi tema tiene que ver con la armadura de Dios. Solo quiero enfatizar en lo que acabamos de leer, que debemos fortalecerlos en el Señor. O sea, no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Y en el poder, o sea, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo es de Él, tanto la fuerza, la autoridad, es del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí la armadura también es de Dios. El poder es de Dios, la armadura es de Dios. Nada es nuestro. Nada es por nuestra sabiduría, por nuestros conocimientos, ni por nuestro estatus. Todo es por el Señor. Y nos advierte que debemos estar firmes. Esa es la posición que debemos adoptar. No nos dice ataquen, marchen hacia adelante. Esta porción es bien clara. Aparece como 3 veces firmes. Estar en una postura, firmes, resistir. Eso es lo que nos lleva a esta lectura. Y nos dice quién es nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es contra seres humanos, carne y sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el diablo y sus demonios. Esa es nuestra lucha
Y ahí debemos resistir. Eso es lo que nos dice. Y nos da 7 armas con la cual nosotros debemos estar. Como les dije, todo esto es del Señor. Y como la vestimenta es del Señor, debemos vestirnos de Cristo. Son 5 las cuales nos protegen. El cinto de la verdad, o sea, tiene que ir usted viendo que es la verdad. Tenemos que andar en verdad como Cristo es verdadero. Nosotros somos cristianos verdaderos. Por lo tanto, debemos andar y decir la verdad de las Escrituras. La coraza, lo que nos protege los órganos más expuestos, es una coraza de justicia. La justicia de Dios, hacer lo correcto, vivir en los mandamientos que el Señor nos ha dado por su justicia que Él nos traspasó. Entonces tenemos verdad, justicia, y tenemos también la paz, el Evangelio de la paz, cómo andamos. Ya tenemos 3 atributos: verdad, justicia y paz. Y tenemos el escudo de la fe, porque ahí resistimos los dardos de fuego del maligno. El diablo es nuestro enemigo. Ahí tenemos la fe. Y el yelmo, lo que nos cubre la mente, el yelmo de la salvación, sabemos que estamos seguros en Cristo. Entonces tenemos la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación. Todo eso nos protege y ahí nos quedamos firmes. Pero tenemos 2 armas que son defensivas, que nos vamos a defender, ofensivas en realidad, son ofensivas, que es la espada. Sacamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una espada de hierro, no es pelear cuerpo a cuerpo, es la espada del Espíritu. Y también dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Ahí tenemos la clave de todo. Orando en todo tiempo, ¿a quién? Al Padre. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y perseverando, también orando por los hermanos. Y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con determinación, con presteza, el misterio del Evangelio. Dice, por lo cual soy embajador en cadena. Él estaba encarcelado cuando escribió esto. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, que con determinación, hable de él como debo hablar. Esta carta se la escribe a la iglesia para que esté firme, con las vestimentas del Señor, la verdad, la justicia, la paz, la fe, su salvación, y podamos defendernos con la palabra y orando. Toda la Biblia y toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, usted se va a encontrar con guerras y batallas. La Biblia está llena de guerras y batallas. Si usted la ha leído, se va a dar cuenta. Y es cierto, nos enfrentamos cada día a una batalla, no con la misma intensidad, no todos los días va a ser con la misma intensidad fuerte que a veces nos deja débiles, a veces las batallas espirituales nos dejan llorando, nos dejan casi derrotados. No siempre es con la misma intensidad, pero sí es todos los días. Ahora, nuestro enemigo es el diablo, y eso tiene que tenerlo súper claro usted, es Satanás. Cuando Jesús explicó la parábola del trigo y la cizaña, dejó claro que él tiene un enemigo que es el diablo, porque él es el buen sembrador que vino a sembrar la buena semilla, y la buena semilla son los hijos de Dios. Pero su enemigo, dice en la parábola, su enemigo el diablo sembró cizaña. El diablo es enemigo de Dios. Usted no puede pensar y decir, no, nadie le puede hacer frente a Dios. Es verdad, nadie le puede hacer frente, pero sí oponérsele, y Satanás se le opone. Y como él es enemigo de Dios, la Biblia dice que tiene varios enemigos el Señor, pero él un día dice que los pondrá todos debajo de sus pies. Y el último enemigo en poner debajo de sus pies será la muerte. Todos serán lanzados al lago de fuego y azufre, y esa es nuestra esperanza. Y nosotros, por ser hijos de Dios, nos transformamos en enemigos automáticamente. Aquí no porque usted, no, es que yo no hago nada en la iglesia, yo ni canto, yo voy nomás, así que el diablo a mí no me
no me hace nada. Pero si usted es hijo de Dios, ya es su enemigo. Inmediatamente es su enemigo. Dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Ya con eso, usted se ganó de enemigo al que usted antes le servía, al que tenía el reino de las tinieblas, al que tiene el reino de las tinieblas. Y también dice la Escritura que antiguamente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Padre Celestial nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, todas esas cosas, el que usted tenga la vida y que sea hecho igual a Cristo en cuanto a los privilegios que tiene como hijo, al enemigo, a Satanás, lo enoja. Entonces, si estamos claros que existe una guerra entre dos reinos, el reino de la luz o el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que es gobernado por el diablo, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el mentiroso, el engañador, el padre de mentira, todo eso nosotros tenemos que tener claro, que hay dos reinos, no hay un reino intermedio, hay dos reinos. O usted es del reino de la luz o es del reino de las tinieblas. No hay de otra. Así lo dice la Escritura y así nosotros lo creemos. Pero, ¿cuál es nuestra ventaja? Que los que hemos leído la Escritura sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como cristianos tenemos esa garantía que Jesús ha vencido al reino de las tinieblas, que Jesús venció a Satanás. La semana pasada estábamos de fiesta aquí en la iglesia porque celebrábamos, conmemorábamos el momento en que Cristo resucitó. Y mi amigo y hermano Luis Arriagada, él decía este texto que yo cada vez que lo escucho me fortalece y me da mucha fuerza, porque dice la Escritura en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, despojarlos, les sacó todo, les sacó su vestimenta y los dejó desnudos al enemigo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esa seguridad que estamos en el reino de la victoria, nosotros debemos estar tranquilos, firmes, porque ya sabemos que Él ganó, exhibió públicamente al enemigo en la cruz, porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. Jesús tuvo que hacerse hombre, o sea, sangre y carne, dice Hebreos 2:14, porque así, haciéndose hombre, para poder destruir por medio de su muerte, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. No había de otra. No podía él ganar como Dios y meterse al infierno. No, él tenía que ir como hombre. Y él como hombre murió. Y cuando murió, él descendió a los infiernos, al infierno, al Hades. Y dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Él cuando descendió al infierno, cuando descendió a las profundidades, se enfrentó al enemigo y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es el arma. ¿Dónde? Muerte, dime, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué te debo yo a ti? Porque dice el texto en 1 Corintios 15, 55 y 56, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Dice el texto, ya que el aguijón, el arma de la muerte es el pecado. Y Jesús le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu arma? Porque yo no tengo pecado. Así que, ¿qué tienes contra mí? Porque el poder, dice el texto, del pecado es la ley de Dios. Cada vez que la quebrantamos, dice 1 Juan 3:4, cada vez que quebrantamos la ley de Dios es pecado. Así dice la ley, así la ley de Dios. Así que los que no creen en la ley y dicen que ya no estamos bajo la ley,
están equivocados porque Dios nos mide según la ley, su ley, la ley moral de Dios. Y Jesús le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo aquí no tengo pecado. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Yo no tengo pecado, retiéneme, no puedes. Y en ese minuto dice la Escritura que Él toma las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la victoria. Jesús ganó con su muerte, sin pecado, derrotó a Satanás ahí, en su campo, en su lugar, en el Hades, en el infierno. Entonces, ¿cuál es la seguridad nuestra? Que nosotros batallamos desde la victoria, porque estamos en el reino de la luz, batallamos desde la victoria. ¿Y cómo lo hacemos? Dice la Escritura, lo que acabamos de leer, lo hacemos con su poder y con su autoridad. Nosotros no tenemos fuerza, de hecho, para pelear contra el enemigo, fuerza física. Pero sí tenemos ese poder y la autoridad que nos da Cristo. Nosotros decimos en el nombre de Jesús, aléjate de mí cada vez que vienen esos pensamientos, esas dificultades en nuestra mente. Nosotros recordamos la palabra y decimos, sal de aquí. No tienes parte conmigo, no tengo nada en ti. Le decimos al enemigo, porque Él nos da la victoria. Y desde un inicio, desde los tiempos del pueblo de Israel, de Moisés, el Señor siempre les dijo, Jehová peleará por ustedes. Estén tranquilos, Jehová de los ejércitos es el que pelea por su pueblo. Y nosotros tenemos esa satisfacción. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Dice también, somos más que vencedores por medio, siempre es a través de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Él nos da la victoria, también por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura también dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que estar confiados, debemos estar confiados, no es por nuestros méritos. Si yo me parara hoy aquí por mis méritos, para yo estar reconciliada con el Padre, todos los méritos son de Él, pero la victoria es nuestra por medio de Cristo. Cuando Jesús estaba por ser crucificado, Él fue arrestado en el huerto del Getsemaní, en el monte de los Olivos, y vinieron hombres armados con espada, con palos, de parte de los escribas, de los fariseos, de los religiosos. Y cuando vinieron a apresarlo, Pedro, su discípulo, saca la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, como pensando que, aquí estoy yo, Jesús, yo te defiendo. Y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. Y le dice algo que nosotros deberíamos recordar siempre. Le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que yo no podría hacer eso, Pedro? Orar a mi Padre y Él me va a defender. Pero esta guerra no es con espadas. Oh, no. Esta guerra es espiritual y Él tenía que ir a pelear con armas espirituales, con la verdad, con la justicia, con la fe. Y eso es lo que hizo Él. Y cuando el pueblo de Israel muchas veces estuvo desanimado porque no podían reconstruir el templo, el Señor también envió una palabra en esos tiempos y le dice, no es con ejército,
No es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A veces pensamos que son los recursos los que nos faltan para poder tener victoria. Pensamos que la educación es aquella que nos falta para poder tener victoria en muchas cosas. Pero el Señor dice que en la mayoría de las cosas, porque son espirituales, estamos hablando de la batalla espiritual, es con el Espíritu de Dios. Es siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de su Espíritu. Y cuando Jesús fue llevado a Pilatos, un gentil romano, el Señor se presenta donde él y Pilatos empieza a interrogarlo. Y le dice, ¿eres tú rey? Porque dicen que tú eres rey. ¿Eres tú rey? Y Jesús le responde sabiamente y le da una revelación que se la quisiera cualquier gentil. El Señor le dice, Juan 18, 36, 37, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No que Jesús no fuera a reinar en la tierra, está hablando del reino, de su poder, de donde Él viene enviado, que es del cielo. De ahí viene su reino, del cielo. Yo para esto he nacido. Jesús nació como hombre. Para esto Él nació. Y para esto he venido. Nosotros no venimos de ninguna parte. Nosotros fuimos creados. Nosotros con el espermio y el óvulo de nuestros padres, ahí empezamos. De ahí venimos, de la guata de la mamá. De ahí venimos nosotros. Pero Jesús dice que Él vino de otro lugar. Y para eso nació, tuvo que venir como hombre. Y aquí le da la tremenda revelación a Pilato. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, yo vengo a decir la verdad. Y el que es mío, el que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y se va. Tuvo la revelación ahí mismo, tuvo la salvación para tomarla y no la escuchó y se fue. Jesús dejó claro algo y Jesús abiertamente decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad, Él vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a declarar la verdad con respecto a todo. Al cielo, a la tierra, a la vida, a la muerte, de la luz, de las tinieblas, de la liberación, del evangelio, de Satanás, de los demonios, de la iglesia. Él vino a decir la verdad de todo. Si usted quiere la verdad, búsquela en las Escrituras. Ahí encontrará la verdad, porque Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque en un momento el hombre fue encarcelado, fue esclavo, nosotros ya no. Pero sí, el que está sin Cristo es esclavo del pecado. Porque el pecado mora, aún mora en nosotros. Pero nosotros vivimos en la victoria, así que nosotros no somos esclavos del pecado, no obedecemos órdenes del maligno, somos libres. Hay quienes utilizan esta libertad para hacer lo que quieran, y eso no es lo que dice el texto. Dice que la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del diablo, no de hacer lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les antoje, porque vivimos en la gracia, no vivimos en la ley, dicen algunos, y hacen lo que quieren, se les da la gana. No, es libres de la esclavitud del diablo. Para eso vino el Señor, para hacernos libres. Y les dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a la verdad. Todos los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va dirigiendo. Él nos guiará. Él nos consuela, nos ayuda, nos fortalece. Debemos ser llenos del Espíritu si queremos realmente vivir en la verdad. Si queremos conocer la verdad, el Espíritu Santo es el que nos da
esa libertad. Jesús cuando oró en el Juan 17:17 le dice al Padre, santifícalos, apártalos. Eso significa santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si usted quiere andar correctamente, vaya a los principios bíblicos. Usted ahí puede encontrar libertad para no ser esclavo del pecado. Ahora entonces, si Cristo es el Rey de Reyes, de este reino de luz, ¿a qué vino? ¿A dar testimonio? A la verdad. Por lo tanto, los que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿cuál es nuestra lucha? Por la verdad. Esa es nuestra lucha. Por decir la verdad, por andar en la verdad, por guiar a otros a la verdad, por proclamar la verdad, por cantar la verdad. Yo me gozaba todas las canciones que canté hoy porque eran la verdad. Nada es imposible para Dios. Él es el Rey de Gloria. Todas, no me acuerdo de las otras, pero eran todas bíblicas. Y debemos cantar así, anunciar la verdad, porque esa es nuestra lucha, por la verdad. Nosotros, si bien es cierto, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, pero hemos nacido en este mundo. Y este mundo es territorio enemigo. Así que por eso debemos estar siempre firmes, siempre sabiendo que la lucha es contra el enemigo, no es contra humanos. Aquí no sacamos nada con pelear con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, los compañeros de trabajo, con el jefe, con el gobierno, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus malignos que implantan ideas falsas en los otros. Y nosotros debemos proclamar la verdad, decir la verdad, andar en la verdad. Nosotros, igual que Dios, mire, no somos igual que Dios, pero Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres. Y en esas tres áreas de nuestra vida, el enemigo siempre nos va a atacar. Nosotros somos la máxima autoridad de Dios. Somos la máxima creación de Dios aquí en esta tierra. Y Él nos ha coronado a todos los que somos sus hijos de gloria y majestad. Pero el Señor cuando creó al hombre, el Señor al hombre y a la mujer los vistió de gloria y de majestad para que gobernaran el mundo. Ellos fueron los primeros gobernantes de este mundo. Pero el hombre, al desobedecer, murió espiritualmente. Morir o muerte significa separación. Y él murió espiritualmente al desobedecer, se separó de Dios. Él se buscó eso. Y a la vez, al venir la muerte, también tocó su vida, porque el hombre ahora iba a tener que morir. Y se iba a separar de su espíritu y de su alma. Y su cuerpo iba a volver a la tierra, a ser polvo. Murió el hombre. Y porque él desobedeció, dice la Escritura, que reinó la muerte. Vino la muerte a través del pecado, vino y rodeó la tierra. Todos aquellos que morían iban a un lugar de espera, hasta que el Señor vino y murió y se los llevó a todos los que esperaban en Cristo. Pero actualmente nosotros, igual, el pecado muere en nosotros. Pero el pecado no nos esclaviza, esa es la gran diferencia. Nosotros necesitamos ser libertados del pecado. Me voy a sacar la chaqueta, me estoy asando. Yo no soy muy glamorosa. Lo último, yo debo reconocer, lo último que hago es buscar la ropa que me toca para predicar. Y generalmente busco lo que está limpio, no combino. Así que, pero los que me conocen lo van a pasar por alto. Pero me enjollo, trato de ponerme cositas para que se note que es un día especial. Entonces, el hombre se separó del Señor en su comunión porque él desobedeció.
Ellos siendo los primeros gobernantes, el Señor Dios le dio autoridad al hombre para gobernar. Y lo que Dios le dio generosamente a Adán, él lo perdió legalmente, porque él se sometió al diablo. Él le hizo caso al diablo. El diablo lo engañó, es cierto, pero el hombre se dejó engañar. El hombre decidió desobedecer a Dios. Y aquí tenemos a un hombre derrotado, a Adán, que por él entró la muerte. Satanás tiene armas poderosas. Una de las armas más grandes que tiene es el engaño. Con eso engañó a Eva, engañó a Adán. Otra de las armas poderosas que tiene el diablo es la mentira. Armas poderosas que pueden mandar abajo una familia, un matrimonio, una iglesia, con engaños, con mentiras, con falsas doctrinas y un montón de otras cosas que son falsas y que son mentiras. El diablo tiene ese poder, esas son sus armas. Y el hombre decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. El diablo les mostró lo que Dios también les mostró, pero de otra forma. Ellos tenían el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás ahí los engaña, diciendo, no, si no van a morir. Claro, no iban a morir al tiro, pero iban a morir. Pero ustedes van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. ¿Cómo los engañó? Si conocer el bien y el mal no es malo, pero bajo la enseñanza de Dios. Ahí es bueno. Y el hombre desobedece. Y el hombre se separa del Señor. Su comunión con Dios se separa. Y esa vestidura que el Señor le dio a Adán y Eva de gloria y de majestad, la perdieron. Y quedaron expuestos a la vergüenza de su desnudez. No es que sea malo la desnudez, nuestros cuerpos son hechos por Dios, pero quedaron sin cobertura. Ellos se dieron cuenta que esa gloria, que esa majestad, que esa autoridad que el Señor les había dado ya no estaba. Se vieron desnudos, sin cobertura alguna. Y cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y él se esconde y se pone hojas de higuera y se presenta el Señor. Y el Señor aquí le hace una gran pregunta y le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estás desnudos? ¿A quién iba a culpar a Adán? ¿Quién te enseñó? El diablo. El diablo. El diablo le dijo, mira, come de esa fruta y serán abiertos tus ojos y verás el bien y el mal. Pero perdió la cobertura del Señor, de esa gloria y de esa majestad. ¿Quién nos enseña a nosotros? ¿Quién te enseña? ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas tú por YouTube? Porque eso es lo que tenemos más a mano. ¿A quién escuchas? Porque si repites todo lo que estás escuchando y te equivocas, vas a perder tu cobertura y vas a caer en el engaño. Las Escrituras deben ser quien te guíe. Pero aquí en la tierra, el Señor ha dado una autoridad delegada a nuestro pastor. Y yo a veces lo siento por él porque dice la Escritura que él tiene que rendir cuentas por nosotros. Y cuando el Señor le pregunte, Samuel, ¿tú pusiste a Patricia? Va a decir, sí, Señor. Y si yo me equivoco aquí, la responsabilidad es de él, porque él me puso acá. Yo por eso, bueno, él no me deja subir acá si no me pregunta primero qué voy a enseñar, para que sepan. No es que pasa, toma, ¿qué vas a decir? Me dice. Y a veces cuando no le queda muy claro lo que voy a decir por teléfono, a ver, ¿qué vas a decir? Me dice. Yo no sé si a ustedes los trata igual a los que predican, pero a mí lo hace. Porque él sabe que él tiene que rendir cuentas. ¿Quién te enseña a ti? ¿A quién te estás escuchando? ¿Qué estás implantando como norma en tu casa? ¿Porque lo escuchaste de otro? ¿Porque lo hacen otros? ¿Porque al otro le resulta? Yo siempre saco como ejemplo aquellos que son supersticiosos,
y les ponen una cintita roja a las guaguitas para que no las ojeen. Y como a uno le resultó, fue traspasando el conocimiento. Dijeron, oye, ponele una cosita roja y así no le viene ningún mal. Esas son enseñanzas no bíblicas. Que le haya resultado a uno, resultó. Miren, yo voy a reconocer una falta. Yo he pasado con luz roja y no me ha pasado nada. Cuando mi papá estaba grave, yo a veces partía a las 2, 3 de la mañana en la camioneta al hospital y no había nadie, y yo pasaba en rojo. Pero quebrantaba la ley, igual. No se debe hacer. Entonces, no porque a mí no me pasó nada. No me pasó nada. Forniquemos nomás, total, nos vamos a casar. ¿Cuál es el problema? No importa que yo robe si después lo voy a reponer. No importa que yo diga una mentira, Dios sabe que es por salvar cierta situación, después diré la verdad. Son enseñanzas erradas. No debemos actuar así. Si usted busca en la Biblia, cada uno de los que mintió tuvo consecuencias. Entonces el Señor quiere vestirnos con su vestidura, que digamos la verdad y andemos en los principios de Él. Segunda de Corintios 10, del 3 a 5, nos da mucha luz de esta guerra o de esta batalla o de esta lucha espiritual. Dice, segunda de Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, esto lo dice Pablo a los corintios, nosotros estudiamos Corintios. ¿Cuántos estudiaron Corintios? Quiero ver manos levantadas, ahora sí. Pocos. Nosotros cuando estudiamos el libro de Corintios vimos todo lo que sufrió el apóstol Pablo, tanto en la primera carta, que tuvo que enseñarles todo, y como en la segunda carta, donde vemos todos los sufrimientos que tuvo Pablo. ¿Contra quién? Contra falsos apóstoles, contra falsos profetas, contra falsos maestros, contra falsos hermanos. Esa era la lucha que tenía Pablo, porque él tenía que decir la verdad, predicar la verdad, y se encontraba con falsos personas, apóstoles, maestros, profetas que enseñaban en la iglesia que él había levantado. Y esa era su guerra, ese era su conflicto, el de Pablo. Y Pablo escribe esto, pues aunque andamos en la carne, no es que fuera un carnal, está hablando de que aunque ande en esta carne, carne y hueso, aunque ande en esta humanidad, aunque milite como humano, cansándome, caminando, viajando, aunque andamos en la carne como humanos, no militamos según la carne como humano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. ¿Cuál sería esta fortaleza o estas fortalezas que Pablo tenía que derribar? Dice, derribando argumentos. Argumentos. ¿Dónde vienen los argumentos? Aquí. ¿De dónde cree que usted viene estas nuevas ideologías? Las ideologías de género. ¿De dónde vendrán? De las tinieblas. No es de la luz. Y nosotros peleamos contra personas y tenemos que luchar con la verdad, implantar la verdad. Y a veces transamos. No, es que para que llegue el Señor tenemos que ser más flexibles, tenemos que predicar un poquito más suave. ¿Qué va a predicar? Tiene que predicar la verdad o esa persona se va a ir al infierno. Y usted va a ser responsable si no predica la verdad. No es humano, no es humanamente, no es peleando, no es cerrándole las puertas, no es forcejeando, es con la palabra. Por eso Pablo dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento, nuevamente, conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto me da mucha luz. ¿Dónde está la guerra? Aquí. Aquí están los argumentos del enemigo. Aquí se te forman fortalezas. Fortalezas. Si usted habla con un joven,
sabe que uno queda a veces avergonzado, no sabe qué responderle. Saben mucho, pero saben mal. Y nosotros que sabemos la verdad no sabemos exponerla, no sabemos decirla. Lo único que nos cegamos y decimos, no, eso no es así. ¿Y pero por qué no así? No, porque la palabra lo dice. ¿Pero dónde? No, lo dice, yo te digo que lo dice. Y no sabemos. Pedro dice que debemos siempre con mansedumbre presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de lo que nosotros creemos. Debemos ser mansos y humildes para presentar nuestra verdad, para que otros lleguen al Evangelio. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es una fortaleza. Y para eso necesitamos las armas espirituales, para derribar esas fortalezas. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando todo pensamiento, todo lo que pensamos, dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable. En esto pensad. También Pablo dice que los que piensan en la carne andan en las cosas de la carne, pero los que piensan en el Espíritu andan en las cosas del Espíritu. Aquí. Por eso mantenga palabra. Hay mucha palabra que yo la aprendí en mi adolescencia y hasta el día de hoy me sirve. Porque ahora, aunque quiera, a veces no puedo retener textos en mi mente. Yo por eso ando con cuadernos. ¿Sabe que esta misma palabra yo la tenía aquí en este cuaderno viejito, que es del año 2020? Esta misma prédica yo la prediqué en la iglesia del pastor Oscar Baró, años atrás. Y no me separo de los cuadernos para no volver a estudiar. Porque ya tengo los textos, es cosa de armar lo que el Señor me quiso ahora que expusiera. Pero debemos mantener la palabra siempre en nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si este pensamiento me lleva a desobedecer a Dios, ¿de dónde va a ser? Del reino de las tinieblas. Pero si este pensamiento, y lo obedezco, lo que se me viene a la mente, lo hago. Yo he conversado con personas que me dicen, ¿sabe, hermana, que el Señor me puso en la mente a usted todo el día y yo no la llamé? Y yo decía, no, ¿para qué me dice ahora si no me llamó? No, era para fortalecerme. No lo dijo. Pero los que andan en el Espíritu, los que piensan en el Espíritu, hacen las cosas del Espíritu. Si usted siente algo en su mente, lo piensa, que es de Dios, hágalo. Porque después, por ahí hay un dicho que dice que después de la guerra, son todos generales. Todos salen, no, si yo sabía. Ahora salen todos, no, si yo sabía que esta parcela era de Dios, pues. No, si esto, yo de un principio, yo apoyé al pastor porque esto era de Dios, porque se venía la pandemia, después de la guerra, pues. Pero ¿quién batalló solo prácticamente al principio, con muy pocos al lado? El pastor, porque a él se le vino el pensamiento, esa idea, y lo hizo y obedeció. Pero después de la guerra ya no sirve. Que, hermana, yo estaba pensando en ti, hermana, yo sentí tal cosa. El sentimiento es la emoción dirigida por el Espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Tiene que hacerlo. Yo a veces he sentido cosas en mi corazón y trato de hacerlo al tiro porque me ha pasado. A veces siento de darle un billetito a alguien. Y si no lo hago al tiro y después yo llego a saber que esa persona pasó una necesidad, ¡ay, Dios mío, que me siento mal! Y vienen consecuencias a mi vida. Por eso piense siempre en el Espíritu y obedezca las Escrituras. Así se ganan las batallas. Entonces, la lucha en esta batalla es por la verdad. ¿Y se realiza dónde? ¿Dónde es el campo de batalla? En la mente. Aquí, en la mente. No pelee con las personas. En la mente usted tiene que tener palabra. Y usted ya conoce las armas defensivas. La palabra de Dios y orando en todo tiempo. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, cuando viene la parte nuestra, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Miren la oración sabia. ¿Y nosotros qué hacemos? Batallamos nosotros. Tomamos la lucha nosotros. Creamos canciones nosotros
para el enemigo. ¿Dónde se ha visto eso? Si tiene que ser todo al Padre, líbrame del mal, y el Señor le va a dar la sabiduría para hacerlo. Y usted tiene la autoridad del Señor para rechazar, para echar fuera esos pensamientos y esas obras del maligno. Entonces, la lucha es por la verdad y se realiza en nuestra mente. Y la tentación es otra arma poderosa del diablo. Tenemos el engaño, tenemos la mentira y tenemos la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es satisfacer un deseo legítimo, real, pero de una forma ilegítima. La tentación no es pecado, para que no se sienta tan pecador. La tentación no es pecado, pero caer en la tentación es pecado. Eso sí. Y el tentador, número 1, es el diablo. A él se le atribuye, Primera de Tesalonicenses 3:5, dice que él, Satanás, es el tentador, él es el que viene a tentar. Y tienta a todos los seres humanos, a todos, incluso a Jesús. Se atrevió a tentarlo. Pero ¿dónde somos tentados? En nuestras debilidades. Ahí somos tentados. En nuestros deseos, son deseos legítimos. Pero si los realizamos en forma ilegítima, eso se transforma en un pecado. ¿Cuándo soy más vulnerable a la tentación? Piense, ¿cuándo usted es vulnerable? Yo conozco mis debilidades, no se las voy a decir acá, para que usted no sea instrumento. Pero, ¿cuándo somos más débiles? Cuando estamos hambrientos, tenemos hambre. ¡Ay, que es nuestra debilidad! Y no pensamos bien, tenemos hambre, queremos comer y es como, pone luego a la mesa. Te dije que esto quería, y esto está mal. Ya, y ahí empieza una pelea en la casa, o donde estemos, porque es una debilidad que queremos saciar. Pero a veces lo hacemos mal, tenemos que fijarnos. ¿Cuándo estamos más débiles? Cuando estamos cansados, cuando queremos reposar, hemos tenido un día difícil y viene justo el último problema. Entonces ya estamos cansados para resolverlo. Entonces ahí dejamos la escoba. Y cedemos a la tentación. Cuando estamos enojados, cuando las cosas no nos han resultado, reconozca usted las áreas débiles de su vida, porque ahí va a aprovechar el enemigo siempre de tentarlo. Cuando estamos enfermos y sobre todo cuando estamos solos. Ahí viene el enemigo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo cuando se junta su pueblo? Que una abejita se aparte, que no empiece a venir, que se aleje. Es presa fácil del enemigo. En la casa igual. En la casa cuando nos sentimos solos a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Yo tengo la precaución, no sé si usted, pero ya las hijas grandes, adolescentes, yo no las dejo solas en la casa. Y menos si va a venir algún amiguito que le gusta. No las dejo solas, porque son tentaciones cuando quedan solos. Sepa reconocer su debilidad, su deseo, dónde está. Si yo me pongo a hacer dieta y voy a una mesa donde hay torta, yo ni siquiera lo voy a pensar, me la voy a comer. Yo digo, ya mañana empiezo. Porque es una tentación en mi debilidad. Comencé, dije, ya ahora sí voy a hacer dieta, no voy a comer dulce, pero me ponen una. Sepa reconocer su debilidad. Todo lo que está en el mundo, dice la Escritura, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo. Todo aquello que a usted lo haga creerse más de lo que es, no viene de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos recordar algo. Satanás tiene sus armas, pero también tiene sus limitaciones. Él no puede hacer nada que Dios no lo autorice. Su tiempo es corto, así que va a aprovechar su tiempo y va a encontrar gente que lo sirva y va a encontrar cristianos que cedan a la tentación. Él un día va a ser encarcelado, pero ahora
Él está activo. Y yo no sé, hay cosas que yo, como dice el coro, hay cosas que yo no comprendo. Pero Dios le ha dado a Satanás todavía libertad para atacarnos. Fue y le pidió a Pedro. Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, es como lamentando, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Cuando podríamos haber dicho, wow, un discípulo, no se atrevería Satanás. Sí se atrevió. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero Jesús no le dice, mira, yo te voy a librar, no te preocupes, Satanás ni se te va a acercar. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, yo he orado a mi Padre para que tu fe no falte. Y una vez que seas vuelto, o sea, cuando termines tu proceso de falta de fe, vas a ir y vas a fortalecer a los hermanos. Y sabemos la historia. Pedro fue tentado a negar a Jesús. ¿Lo negó o no lo negó? Claro que lo negó, pecó. Pero el Señor sabía eso y oraba por Pedro. Y después fue donde él y lo restauró. A Adán ni hablar, lo tentó. A Job, Satanás lo pidió. O sea, mejor dicho, ahí me equivoqué. Dios se lo entregó. Le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro, ¿quién así no te sirve si le tenés todo? Lo tienes rico, lo tienes próspero, lo tienes sano, pero tócalo. Y Dios le dice, ya, tócalo, pero no toques su alma. Y Satanás fue. Y con Cristo también fue. Pero ¿quién llevó a Cristo al desierto para que fuera tentado? ¿Quién lo llevó? Los que han leído las Escrituras. El Espíritu. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, porque la tentación no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Por eso Jesús nos entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades porque fue un ser humano. Dice la Escritura que nosotros somos tentados en nuestras concupiscencias. O sea, Satanás nos conoce. ¿Cuál es nuestro deseo maligno que tenemos por ahí? Pero Jesús no era del maligno, así que él tenía deseos naturales como un ser humano. ¿Cuál fue la tentación de Jesús en el desierto? Dice que después de 40 días, ¿qué tuvo? Hambre. Fue una debilidad humana. Él tuvo hambre. Y la tentación fue saciar esa hambre. Pero, ¿cuál era la intención del diablo? La intención del diablo era: demuestra que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. O sea, totalmente fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no era que saciara su hambre así. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Cómo le responde? Escrito está, no solo de pan, escrito está, se sabía la Escritura. Sabía la palabra. Después Satanás dice que le mostró todos los reinos del mundo. Y eran de él, porque se engañó a Adán y Adán le cedió los reinos. Y Satanás le dice, adórame y yo te doy los reinos. Había una necesidad en Jesús. Él vino a suplirla. Él tenía que reinar en este mundo. Y la Biblia dice que él va a reinar. Pero no por hacerle caso al diablo, porque él venció justamente, pero el diablo quería que lo adorara para obtener los reinos. Una tentación que Jesús no accedió. Y finalmente el diablo lo lleva a lo más alto del templo en Jerusalén. Y nuevamente le dice, tú eres hijo de Dios, hace tu entrada triunfal si la gente todavía no te conoce, así que ¿qué mejor que tirarse y que los ángeles vengan a buscarlo? Y ahí, yo soy Jesús, vengo a predicar el evangelio. Eso era lo que quería el diablo. Y Jesús le dice, vete de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el diablo? Irse. Jesús estuvo firme y nos deja una enseñanza. En tus debilidades tienes que estar firmes. Escrito está, hay que saber la Escritura. Dice Santiago 4:7,
Dice, someteos pues a Dios, sométase, obedezca, resiste al diablo. ¿Y qué le va a pasar al diablo? Huirá. Hoy sí es tan fácil y a veces nos complicamos tanto, hacemos métodos que no son bíblicos, que abre la Biblia en el Salmo 91, que quema incienso de que parte un limón, que hace y así el diablo se va. Eso no es bíblico. Que ata, no sé, hácele un nudo al pijama de tu esposo o pone esto y empezamos a hacer cosas extrañas, luchando contra el enemigo. Cosas que no son bíblicas. Y el Señor derribó al enemigo diciéndole la palabra, obedeciendo a su Padre. Y venció al diablo. En otras palabras, no tengo satisfacción en ti, le dijo Jesús a Satanás. ¿Qué nos satisface a nosotros? ¿Nos satisface la tentación que nos está poniendo Satanás? ¿O nos satisface ser llenados del Espíritu y andar en obediencia? Porque así resistimos las tentaciones, satisfaciéndonos de Cristo. Porque nuestra necesidad legal que tenemos, cometemos faltas, cometemos pecados. ¿A qué reino perteneces tú? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Porque si perteneces al reino de las tinieblas, quiere decir que no has entregado tu corazón a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos libres, libres del pecado, libres de la maldición, libres de todo este mundo. Y un día Él va a venir a este reino. Primeramente nos va a llevar a nosotros en el arrebatamiento, después vendrá y reinará. Si eres del reino de las tinieblas, tienes que huir de ahí rápidamente. Y la única manera de hacerlo es aceptando el sacrificio de Jesús. Es un regalo y lo dio el Padre, entregó a su Hijo. Y nosotros los cristianos debemos saber cómo vencer. Primeramente, con el poder de su fuerza, con la armadura de Dios, obedeciendo a su palabra. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no a medias. La verdad está en las Escrituras. Si usted quiere adorar verdaderamente, porque cantamos y podemos haber cantado todos, pero en realidad no somos verdaderos cristianos, no somos genuinos, no somos obedientes a las Escrituras y esa adoración no llega. Y Dios, el Padre, busca adoradores. Queremos vencer cada día. Yo tengo tentaciones diariamente, ojalá dijera que no las tengo y las tengo. Y algunas veces, bueno, la mayoría, venzo, pero hay un porcentaje que no venzo y que tengo que arrepentirme. Tengo que humillarme delante del Señor y pedirle perdón por aquellas cosas que no he logrado vencer. La última carta, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se le escribe a las 7 iglesias. La última vez yo prediqué de las 7 iglesias un resumen. Pero a cada una de ellas, el Espíritu les dice, al que venciere, le daré, y viene una bendición. Pero es al que venciere. Si usted se va a pasar la vida aquí, en este mundo, como un cristiano nominal, pasivo, que no va a hacer nada, ¿qué le va a presentar al Señor? ¿Qué corona? Porque nosotros las coronas somos las que le vamos a presentar. Las coronas se le dan a los vencedores. ¿Qué vamos a presentar si aquí caímos en todas? No hicimos nada, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Debemos vencer. Somos más que vencedores. Ya estamos del lado del ganador. Ya estamos del lado del que ganó todas las cosas para nosotros. El apóstol, cuando le escribe a los romanos, dice el texto que le gusta a usted, pastor, el que no escatimó ni a su propio hijo, Romanos 8:32, el que no escatimó
ni a su propio Hijo. Mire, Él no se guardó nada. Jesús, o sea, el Padre no se guardó nada, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos corderos como ovejas de matadero. ¿Somos así? O sea, ¿sufrimos por Cristo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Nada te puede separar de su amor, nada. Somos más que vencedores en Cristo. Aplauda al Señor por eso. Somos más que vencedores. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor, porque ahí está nuestro refugio. Y si no sabe orar, apréndase de memoria la oración que enseñó Jesús, porque ahí usted le va a decir: no me dejes caer en tentación. Y usted va a entender que las tentaciones son de parte del enemigo. Y líbranos del mal. El mal es el enemigo también. Líbrame del mal. Cuando yo preparaba este mensaje, tenía que orar cada media hora. Padre, líbrame del mal. Padre, no me dejes caer en tentación. Estaba cada rato. Señor, reprenda a Satanás por mí, porque está tratando de impedir que yo termine de escribir y de dejar todo planificado para poder exponer. Siempre clamé al Padre y ese debería ser su prioridad. Clame al Padre. Amén. Somos más que victoriosos, así que oremos al Señor. Pidamos su fortaleza. La armadura del Señor es un estilo de vida. No es que usted hoy día se ponga la verdad. Hoy día se ponga la justicia, hoy día se ponga el calzado de la paz. No, es su diario vivir, es su manera de vivir como creyente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Señor, gracias porque tú, Señor, nos das la victoria. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Gracias porque usted, Señor, es todopoderoso, es el Rey de Reyes, nada se iguala a ti. Gracias, Señor, porque usted nos da las armas, su armadura. Gracias porque podemos declarar, Señor, que un día reinaremos, Señor, contigo. Podemos declarar que Satanás está vencido, porque usted lo venció en la cruz del Calvario. Podemos declarar, Señor, que nada ni nadie nos puede separar de su amor. No tenemos temor alguno, estamos seguros en Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni la tribulación, ni la angustia, nada nos separará de tu amor. Gracias por esa confianza. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena cada día. Que tu atmósfera, Señor, de poder permanezca en nosotros. Que busquemos cada día, Señor, agradarte, hacer tu voluntad. Que nuestros pensamientos estén cautivos a tu obediencia, Señor. Que podamos obedecerte. Que puedas tú, oh Padre, decir de nosotros: estos son mis hijos amados que hacen mi voluntad. Que podamos agradarte, que podamos satisfacernos, Señor, solo de tu presencia. Gracias, Dios, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Gloria a ti, Señor, gloria al nombre de Jesús. Aplauda al Señor con
alabanza en sus labios, declarando que usted es más que victorioso. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a seguir adorándole,
confiando que Él está escuchando todo lo que hemos hecho en esta mañana. No voy a pedir que cada uno hable si tiene algo en especial que pedir al Señor, pero levantemos nuestra mano y con este acto el Señor va a saber qué necesidad tenemos en esta hora. Les invito a quien quiera que oremos por Él, que intercedamos, que pase acá adelante. El altar está dispuesto para que nos postremos delante de la presencia del Señor y confiemos que solo a Él podemos dirigirnos, solo Él es quien puede ayudarnos, es quien puede rescatarnos, es quien puede librarnos de cualquier problema o dificultad que estemos pasando. Les invito, hermanos, si alguien quiere orar, los hermanos que puedan imponer también las manos, les invito. El altar está dispuesto, confiemos que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, que está con su oído atento en esta hora. Amén. Les invito, hermanos, para que oremos al Señor. Voy a invitar acá adelante a mi hermano Juan Carlos, para que él pueda guiarnos en esta oración por todas las necesidades, por enfermedades, por problemas familiares. Son tantas las cosas, los motivos de oración. Hermano Juan Carlos, nos dirige, por favor. Aleluya. Pase, hermano, pase si usted quiere recibir la bendición del Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció, aquel que venció la muerte. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Aleluya, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor amado. Bendito es tu nombre, Jesús. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Tú eres nuestro Salvador, Jesús, 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 Jesús. Cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos, no quede expectante. No quede expectante, cierre sus ojos. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, te glorificamos, Señor, te glorificamos, Rey de Reyes. Tu palabra ha sido expuesta esta mañana, Señor. Tu palabra ha sido, Dios mío, exhortada en esta mañana, Señor, trayendo la verdad, Dios, trayendo tu verdad, Jesús. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, Padre del cielo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, sabiendo, Rey del cielo, que tú tienes toda autoridad, todo dominio, Padre celestial, Padre santo, sobre las tinieblas, Señor. Padre santo, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por mis hermanos, Dios, que están acá, Señor amado, que han pasado creyendo en su Salvador, creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Padre del cielo, oramos por ellos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. También, Dios mío, por esas peticiones que mis hermanos tienen en su corazón, Señor. Padre santo, pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Pedimos tu bendición sobre sus vidas, Padre. Padre, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Somos más que victoriosos, Padre santo. Bendito Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu amada, Dios. Bendice, Padre, a los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo el Señor. Bendícenos en esta mañana, Padre celestial, y las peticiones de nuestro corazón, Padre. Bendito Dios, tú las conoces, Señor. Padre santo, bendice a tu iglesia, bendice a todo aquel que esté enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por medio de tu sangre bendita, Señor amado. Traiga, Dios mío, sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Traiga libertad, Padre celestial, por medio de su Espíritu Santo, Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Padre celestial. Oramos, Dios, por aquel o aquella que está con depresión, Señor amado. Trae luz sobre ella, Señor. Trae luz, Padre celestial. Y reprenda las tinieblas, Señor amado, sobre ese cuerpo, Señor amado, que está pasando, Padre, por ese periodo, Padre. En el nombre de Jesucristo, al Señor. Su luz, Padre mío. Su luz, Señor. Alumbre sus caminos, Dios. Alumbre sus vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús. Pedimos por aquellos que tienen quizá algún familiar, Padre celestial, en el hospital, Señor. Padre, intercedemos delante de tu presencia, Padre celestial, para que tu gracia salvadora, para que tu gracia sanadora, Dios, pueda visitar a esa persona, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado, reprendiendo las tinieblas, reprendiendo toda obra del diablo, Padre, en contra de los cuerpos, Padre celestial. En el nombre de Jesús oramos
por aquellos que se sientan débiles en su fe, Señor. Así como Cristo oró por Pedro, oramos también por todo aquel que se sienta débil en su fe, Padre, para que usted le fortalezca, Padre, en esta hora, para que usted le fortalezca, Padre, y venga de su presencia, Padre mío, libertad, sanidad, Padre, y fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor. Oramos por aquel que necesita un trabajo también en esta hora. Oramos, Padre, que tú abras las puertas, Señor, para tus hijos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Oramos, Señor amado, Padre celestial. Bendiga su iglesia, Señor. Bendiga su iglesia que está reunida, Padre, en esta hora. Oramos, Padre, por aquel que ha venido por primera vez, Señor. Oramos, Padre Santo, que su bendición vaya con él a su hogar, Señor. Que su bendición recaiga en esta mañana sobre su vida, Señor amado. Somos más que bendecidos en ti, Señor. Somos más que bendecidos en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por tenernos aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. A usted la gloria, a usted la honra, mi Jesús. A usted toda alabanza, Señor, porque usted se la merece. Gracias, Jesús. Amén. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, quien me rescató, quien me limpió, quien me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Su sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, que me rescató, quien me limpió, quien me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará.
asiento. Vamos a conocer en esta mañana los avisos de nuestra iglesia, pastor.